Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quien les habla es Maximiliano Espinosa y los voy a estar acompañando. Hoy voy a ser su chofer, hoy los voy a conducir, los voy a llevar por buen camino, por lo menos en esta ocasión. Quiero invitarlos a todos a que se sumen al mundodelbus.com, que lo recorran. Hay artículos bastante interesantes. Pásense también por el mundodelbus.com/suscriptor, un pequeño formulario, y se pueden sumar a nuestros, apoyar al mundodelbus.com, a este periodismo libre, a este periodismo independiente, en donde buscamos no solamente informar, sino también aclarar algunas cosas. Pásense por nuestras redes sociales, El Mundo del Bus en Twitter, en Instagram, en Telegram, también tenemos nuestro canal de YouTube, en Facebook. Súmense a nuestra fanpage y al apartado comunidad de nuestra fanpage en Facebook. Hoy, como arranqué diciendo que más o menos vamos a aclarar ciertas cosas, en nuestras redes sociales pudieron encontrar una breve infografía sobre fechas importantes a nuestro entender para el sector transporte. Y con este podcast quiero poner en contexto estas fechas, porque no son aleatorias, no son un mero título. El 10 de marzo, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, bajo el decreto 90/2020, declara la cuarentena parcial. Allí comenzaron una serie de hechos bastante importantes, bastante complicados, de hecho bastante complicados, porque no fueron sencillos. No fue para nada sencillo juntar a las autoridades, no fue para nada sencillo. Hay que hacer una salvedad: para ninguna autoridad del mundo fue sencilla esta situación en el inicio, y en particular hoy para nuestra región. El 11 de marzo se reúnen las autoridades de los entes rectores del transporte, tanto del área metropolitana como del interior del país, es decir, el Viceministerio de Transporte y DINATRAN, también las autoridades del Ministerio de Salud Pública y representantes de los gremios, de todos los gremios, tanto ya sea CETRAPAM, UCETRAMA, ATIP, CAPATIT. Estuvieron todos los gremios, y seguramente me estaré olvidando un par, pero estuvieron todos, por lo menos en representación. Y allí fue donde, bajo la tutela del Ministerio de Salud, se hizo un protocolo para que se pueda explotar el servicio de forma segura. Este protocolo contaba con la desinfección de los colectivos antes y después de cada redondo. Fue un constante desde el primer día, incluso desde antes de la declaración de la cuarentena, antes del 10 de marzo, muchas empresas ya lo estaban haciendo. Es cierto de que no hubo un protocolo, y este protocolo que le estoy mencionando ahora no fue una normativa, sino fueron una serie de pasos propuestos por el ministerio. Tranquilamente lo podrían no cumplir las empresas de transporte y no pasaba nada, porque no había sanción alguna, pero eran pautas a propuestas, simplemente recomendaciones. Esa palabra exacta la dijo el viceministro Pedro Britos después de salir de esta reunión el 11 de marzo. Continuó con las pautas: disponer de alcohol en gel en los buses, capacitación para todos los choferes en procesos de desinfección en forma permanente. Esto también ya lo hacían algunas empresas previa a la declaración de la cuarentena. La regulación de los pasajeros dentro de los colectivos. Hay que recordar que se hizo también entre el 10 y el 11, se sacó un decreto que hacía los horarios escalonados. En horarios de establecimientos públicos se recomendó que las empresas hicieran lo mismo. La idea era evitar los horarios picos. El afluente grande de gente lo querían evitar. Entonces hicieron estos horarios escalonados. En un principio los buses solamente podían ir con pasajeros sentados,
y también, evidentemente, la recomendación de la utilización del billetaje electrónico en lo que era el área metropolitana de Asunción. El 16 de marzo, la Dirección General de Migraciones dispone el cierre parcial de las fronteras con los países vecinos, Argentina, Brasil, Bolivia, así quedando solamente operativo el 30% de los puestos, o sea, son unos 13 de los 42 puestos que tenemos, que 13 quedaron operativos. Estos 13 puertos que quedaron operativos no eran para el transporte público de personas. El transporte público de personas dejó de funcionar totalmente a partir del 16 de marzo en lo que es la parte internacional, porque se cerraron las fronteras. Los puestos que quedaron abiertos fueron para solamente cargas, que en ningún momento paró, jamás pararon. El 1 de abril la Municipalidad de Asunción decide cerrar de forma unánime, ellos consideran que era oportuno, cerrar la terminal de ómnibus. Esto vino a generar un efecto cadena en todas las terminales de ómnibus cabeceras del país. Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Caguazú, fueron cerrándose todas, la de Villarrica, en fin, todas las terminales de ómnibus luego del cierre de la terminal central de Asunción, cerraron todas. Me están preparando un cafecito, gracias. Luego del cierre de la terminal de ómnibus, cerraron en Asunción, cerraron todas. Con el inicio de la fase 1 de la cuarentena inteligente, que comienza el 3 de mayo. Perdón, me estoy saltando una fecha. El 3 de abril, la DINATRAN dispone temporalmente el cierre, temporalmente suspende el transporte de corta, media y larga distancia. También tengo que hacer un pequeño recordatorio. Estábamos el 3 de abril, cerca de la Semana Santa. La idea era desalentar el viaje hasta o desde el interior del país. Recordemos de que tenemos tradicionalmente la Semana Santa como un gran afluente de personas, tanto para Asunción, al interior y viceversa. Entonces la idea fue, al suspender este servicio, simplemente evitar este afluente de personas y claramente el contagio. Pero, como decía antes, quiero hacer una salvedad. El transporte del interior del país ya funcionaba prácticamente de forma nula. Funcionaba a un 10%, 12%, que es lo que aclaraban allí en los mismos gremios. Nos contaban que habían redondos que simplemente no tenían pasajeros en todo el día. Buses que viajaban. No es lo mismo, también quiero hacer un recordatorio, no es lo mismo los costos en infraestructura de un bus urbano a un bus un rodoviario, un bus de larga distancia. No es lo mismo, no son lo mismo. Entonces ya venían trabajando a pérdida según los gremios. Yendo ya al 3 de mayo con la fase 1, las empresas de corta distancia pudieron empezar a trabajar según la DINATRAN. Empresas de corta distancia son hasta 100 kilómetros de Asunción. Es decir, esto vino a dar un poco de aliciente, pero estamos hablando de que se suspendieron el 3 de abril y comenzaron a trabajar el 3 de mayo. Todo esto con las recomendaciones que antes les había mencionado. Después, media y larga distancia tendrían que esperar recién hasta el 18 de mayo para empezar a trabajar, y solamente lo podían hacer al 50%. Mayo también tuvo una serie de cosas que queremos destacar, como por ejemplo la apertura de la terminal de ómnibus, la baja del pasaje, del precio del pasaje en el área metropolitana. Esto fue vía decreto presidencial.
Y desde el inicio el sistema de transporte vino sufriendo, desde el inicio de la cuarentena vino sufriendo una merma del 80 al 90% de los pasajeros. Esto lo pueden encontrar en elmundodelbus.com. Tienen allí un informe del BID. Esto es operativo, esto es nuevo, así que lo pueden encontrar allí, o mismo pueden ir hasta al sitio, al .com del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en la división transporte. Allí también lo pueden encontrar. Esto es hecho por un técnico paraguayo, Juan Pablo Benítez, si mal no estoy recordando ahora. Pero en fin, pueden encontrarlo en elmundodelbus.com, este artículo que es bastante interesante, en donde toma muchos datos y hace muchas aclaraciones. Por ejemplo, la falta de datos que se encontró durante este estudio que hizo. Básicamente esto nos lleva mayo, no hubo demasiadas variaciones durante estos meses, hasta el 24 de agosto, el 23 de agosto a la noche, que se emite el decreto número 3964/20, que suspende el servicio regular del transporte de pasajeros de media y larga distancia una vez más. Esto tiene que ver por claramente el aumento que se tuvieron en estas semanas de casos, pero esta suspensión, que además de ser temporal, es solamente los sábados y domingos. Sábados desde 00 horas hasta los domingos hasta las 0 horas, es decir, todo el fin de semana. Tenemos que tener en cuenta de que también pueden encontrar en elmundodelbus.com un artículo que trata no solamente de estos pasos que les estoy diciendo, sino que también hay un artículo que se llama ¿Hoy el transporte público es realmente seguro? Los invito a que lo lean, invito a que se fijen, que chusmen un poco, que léanlo, está lleno de enlaces en donde se puede corroborar la información, igual que este que le estoy mencionando. Este artículo también lo pueden encontrar en elmundodelbus.com y tiene enlaces a todo lo que les voy mencionando con sus fuentes, porque también es muy fácil decir y opinar sin fundamentos. En este caso nosotros no estamos acostumbrados a eso, y por eso le queremos dar las fuentes de donde sacamos toda la información. En fin, en cuanto sigan dándose más información sobre fechas contundentes en lo que es el sector transporte, lo vamos a estar comentando. Hoy es un podcast cortito, hoy es un podcast que es una nota al pie. Así que agradecido por todos los que están del otro lado. Invitar a todos que se sumen a estos podcasts, que se sumen a las suscripciones. Ahora sacamos un Patreon también. Súmense, es importante para nosotros todo tipo de apoyo. Súmense también a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Súmense también y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Allí tienen un montón de videos y un montón de notas. Fíjense también allí en elmundodelbus.com, tienen una lupita en el menú al costado derecho superior, en donde es un buscador. Busquen transporte público, billetaje electrónico, BID, viceministerio, DINATRAN, la palabra que ustedes quieran, búsquenla. Allí van a tener un artículo. Recuerden que en elmundodelbus.com escribimos la historia del sector transporte, desde 1993 con un formato revista, hoy con un formato totalmente digital. También pueden encontrar la revista digital allí en el menú, así que cierro paréntesis. Acompáñennos en esto que es tan bonito de compartir. Súmense al mundodelbus.com. Una vez más, agradezco a todos los que están del otro lado y los invito, escuchen los anteriores y los próximos podcasts. Hasta la próxima.